Estás escuchando Mensajes de Fe. El reino de Dios está cerca. A través de la historia hemos visto cómo se han levantado los hombres y han establecido sus reinos. Un reino es un territorio gobernado por un rey o por una reina. Entonces podríamos hablar de Salomón, considerado el rey más sabio de todos los tiempos. También tenemos a Nabucodonosor, creador de los jardines colgantes de Babilonia. Y también a Ramsés II, faraón del Gran Egipto. ¿Qué decir de Alejandro Magno, líder macedonio y elogiado por sus grandes dotes militares y estratégicos? Tampoco podríamos pasar por alto a Gengis Khan, un gran líder de un pueblo de origen nómada, el cual levantó uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Si el rey era bueno, el pueblo se alegraba, y si el rey era malo, el pueblo sufría. Después los reinos cambiaron los nombres a gobiernos. Tenemos ahora gobiernos republicanos, demócratas, gobiernos comunistas, gobiernos capitalistas, por mencionar algunos. Y a través de la historia hemos visto cómo los gobiernos y los reinos han cambiado. Hombres y mujeres han pasado por el poder, familias enteras han pasado por el poder. Y sin importar qué tan bueno o qué tan mala sea la persona dirigiendo, siempre hay algo que no cambia. Y son las condiciones en las que el pueblo vive. Siempre hay guerra, siempre hay pobreza, siempre hay un pequeño grupo de gente rica. Y siempre hay grupos que luchan por el poder e intentar derrocar y desestabilizar el gobierno presente. Esto es algo que no cambia. Usted puede leer cualquier libro de historia y encontrará estos elementos. Es por eso que en este podcast quiero hablarle acerca de cómo Dios desea establecer su reino entre los pueblos de la tierra, en donde no habrá guerra, no habrá pobreza, todos de alguna manera seremos gente rica y no habrá grupos que luchan por el poder. Será un reino en donde se establece la voluntad de Dios y sus leyes, y todos los pueblos viven en paz y no hay pobreza. La Biblia nos dice que Jesús inició su ministerio enseñando en toda Galilea, en las sinagogas de estos lugares, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo vino a este mundo para enseñar cómo es el reino de Dios. Jesús vino a enseñarle a las personas cómo eran las leyes de Dios. Dios le había dado al pueblo de Israel en el desierto leyes a través de Moisés. En un principio el pueblo obedeció todas estas leyes, pero otra generación nació y se olvidó completamente de las leyes de Dios. Y entonces comenzaron a copiar el modelo de las leyes de otros pueblos. Empezaron a vivir como los demás pueblos vivían. Y dejaron de ser el pueblo de Dios porque no vivían conforme a las leyes de Dios. En esos cambios en donde una generación obedecía la ley de Dios y la siguiente generación olvidaba la ley de Dios, los líderes religiosos comenzaron a manipular la ley para controlar al pueblo. Se dieron cuenta que esto funcionaba. Ya no era la ley de Dios pura, sino que había una manipulación por parte de los líderes para controlar al pueblo. Dios no le dio a Moisés la ley para que los líderes controlaran al pueblo. Dios le dio la ley a Moisés para que el pueblo pudiera ser dirigido por el Señor y tuvieran paz y prosperidad. Entonces apareció Jesucristo, demostrando cuál era la verdadera ley de Dios. Jesucristo tenía el objetivo de dar a conocer a la gente el reino de Dios, cómo era donde Él vivía, cómo era de donde Cristo había venido. Nunca nadie antes había estado en el cielo. La Biblia nos dice que Él predicaba el evangelio del reino. La gente necesitaba saber que la vida que ellos tenían no era la que Dios había pensado para ellos. La pobreza no era algo que Dios había pensado para ellos. El hambre no era algo que Dios había pensado para ellos. Las guerras no era algo que Dios había planeado para ellos. La esclavitud no era algo que Dios había pensado para ellos. Lo que tenemos en la historia es un mundo gobernado por el hombre, no por Dios. Lo que tenemos en la historia de los pueblos es un mundo dirigido por el pensamiento del hombre, no por el pensamiento de Dios. Y cuando el hombre es dirigido por el hombre, fracasa. Pero cuando el hombre es dirigido por Dios, prospera, asciende, trasciende, es bendecido. Un día, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Mire, qué interesante.
Jesucristo le enseña a los discípulos y nos revela a nosotros que lo primero que debemos entender y saber es dónde se encuentra Dios. Él está en los cielos y desde ahí lo ve todo. Él controla la creación, las estaciones del año, el movimiento de rotación y traslación de la tierra. Él controla el ciclo biológico de las plantas, de los mares, las montañas, el clima, pero solo al hombre le dio autonomía y libre albedrío. Jesucristo les está enseñando a sus discípulos: ustedes tienen que pedir que el reino de Dios venga, es decir, debemos orar para que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas que aún no lo conocen y que entiendan que como gobierna el hombre, no es como Dios pensó gobernar sobre los pueblos. No es lo que Dios planeó para todos nosotros. Sabe que hay un reino que no es controlado por el hombre, sino por Cristo, y el cual llegará de forma visible. Pero antes de que esto suceda, debe estar en nuestros corazones. Jesucristo siempre se enfocó en hablar acerca del reino de Dios. Su mensaje central fue el reino de Dios. Él no vino a este mundo a establecer un nuevo reino. Jesucristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Si así lo fuera, mi Padre enviaría ángeles para luchar a favor mío. Jesucristo vino a salvar a las personas, para llevarlas a su reino, un reino donde no habrá escasez, donde no habrá dolor ni llanto, un reino de paz, un reino donde siempre habrá trabajo, donde habrá alegría y habrá gozo. Es un reino que no tendrá fin. Gloria a Dios por el reino que no tiene fin. Jesucristo dijo expresiones como: más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Jesús dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. También dijo: de cierto les digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué interesante que Jesucristo diga también que los que son perseguidos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerda cuando Jesucristo le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? También le dijo a sus apóstoles: sanen a todos los enfermos y díganles: el reino de Dios ya está entre ustedes. Mucha gente se afana por hacerse rica. No te afanes por hacerte rico. Eso dice la Biblia, porque Dios sabe que esa riqueza se quedará aquí y también será destruida. Mejor, esfuérzate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que tu servicio a Dios y tus buenas obras sean contadas en el cielo, para que tengas riquezas en el reino de Dios, donde los ladrones no roban ni hurtan, y en donde las cosas no se apolillan, no se oxidan ni se corrompen. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refirió Cristo que el reino de los cielos ya está entre nosotros? Él está hablando de que el reino de Dios en este momento está entre nosotros de forma invisible. Cuando alguien se entrega totalmente a Dios y le abre su corazón, la palabra de Dios entra en su interior, es decir, el reino de Dios entra en él. Pero el reino de Dios no siempre será invisible. En este momento está en nuestros corazones, pero la Biblia dice que Jesucristo vendrá y tomará el control de todo lo que es suyo, su pueblo, sus ovejas, su novia, su esposa, sus hermanos, sus siervos, porque todo el reino se le ha dado a Cristo. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios? El Padre, el Espíritu Santo, todos los ángeles. Apocalipsis nos da una descripción de qué es lo que se le ha entregado a Cristo. Y dice así: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por eso, porque nuestro Señor Jesucristo, a Él se le ha entregado
todas las cosas. Bendito es el nombre de Dios. Pero también en el reino de Cristo estarán sus ovejas. Como le dije, su novia, la que será la esposa de Cristo. Los hermanos de Cristo, los que han sido lavados con su sangre. Los siervos del Señor Jesucristo, aquellos que trabajan diligentemente en su obra. Esta es la razón por la que Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y Jesucristo vino a enseñarnos cómo es el reino de Dios. El reino de Dios está en la palabra de Dios. La verdad central de Jesucristo es que la gente conociera la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo oraba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Escuche bien lo que tengo que decirle. Cuando nos entregamos a Cristo, debemos entender que no adquirimos un boleto para el cielo. Alguien piensa: Dios sabe cómo soy y me tiene que aceptar como soy, porque yo creí en Él aquí en la tierra. Quiero decirte que no es así como parece. Cuando nos entregamos a Cristo debemos entender que no adquirimos un boleto para el cielo, sino que nos estamos preparando para un nuevo estilo de vida. Nos estamos preparando para un nuevo gobierno. Habrá un cambio de gobierno y no será para el hombre, será para nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando porque viviremos de una manera diferente a la que vivimos ahora. Este mundo se acabará, el cielo y la tierra pasarán, está escrito hace mucho tiempo. Quien dice creer en Jesús, pero no aprende a vivir como se vive en el cielo, no entrará en el reino de los cielos. Es decir, solo la gente que aprenda a vivir con este nuevo estilo de vida entrará en el reino de Dios. Si tú aprendes a vivir como la Biblia enseña, esta será tu visa para entrar en el reino de Dios. Aquí en la tierra nos estamos entrenando para vivir en el reino de Dios. El que practica el chisme, la mentira, la crítica, el que es mal hablado, borracho, no entrará en el reino de Dios. ¿Acaso no sabe que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La forma en que los gobiernos administran su riqueza y cómo controlan a los pueblos es completamente diferente a la forma en que Dios gobierna donde Él habita. No olvide esto. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Recuerde bien, los niños, los que hacen la voluntad del Padre, los que padecen persecución, los que han nacido del agua y del Espíritu, los que han muerto en Cristo, los que pertenecen al pueblo de Dios, los que son parte de la familia de Dios, los que se esfuerzan por entrar y servir. Tal vez en este momento usted no se encuentra en esta lista, pero usted también puede entrar. Si usted está interesado en ser parte de este nuevo gobierno que vendrá, lo puede hacer a partir de hoy. Comience con arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y comenzar a aprender las leyes de Dios y su voluntad, que está en su palabra. Y para aquellos que ya estamos en el camino, los que ya somos parte de su reino, esforcémonos por entrar, porque es verdadera la palabra que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios te bendiga. Estás escuchando Mensajes de Fe.